Bien, ante todo, buenos días. Vamos a empezar, o buenas tardes. Vamos a empezar con la grabación de este material referido al arte precolonial, al arte de los inicios que tenemos en nuestro Cusco. El abordaje de esto va a ser de modo general, dado de que se vincula también con nuestra historia nacional. Bien, entonces vamos a empezar. Bien. En primera instancia, lo que tenemos que entender nosotros es de que nuestra historia en general es una extensa sucesión de acontecimientos, no de manera lineal, sino de manera paralela, es decir, pensando en que las historias son líneas paralelas donde esos paralelos interactúan permanentemente. Es decir, nosotros no vivimos solos, dependemos siempre también de otros grupos humanos más lejanos o más cercanos en nuestro tiempo y en nuestro contexto, de los cuales por el fenómeno de la interacción, del intercambio, es que obtenemos recursos y también facilitamos recursos a otros grupos humanos contemporáneos del territorio nacional o más allá, también podría ser. Por este fenómeno del intercambio, que se han transferido o se han difundido materia prima, conocimientos, técnicas, procesos, etcétera, etcétera. Supongo hay que entender en ese sentido nuestra historia, ¿no? Que es producto del aporte de todos y no solamente de desarrollos locales o de desarrollos autónomos, como en algún momento lo denominaba Pablo Macera. Entonces, cuando vemos nuestra línea del tiempo, vemos que en los primeros tiempos, ¿no es cierto?, aquellos que llamamos arcaicos, precerámicos, como quieran llamarlo los arqueólogos, han tenido una duración extensa, ¿no? Donde el hombre ha aprendido a conocer recursos, a conocer técnicas, a experimentar con procesos, a lograr y a tener resultados, de los cuales la suma de todos esos descubrimientos, esos procesos, le va a permitir dar un paso, ¿no?, de lo primitivo a lo civilizado, de vivir en cavernas y de ser nómade a vivir en aldeas y ser sedentario y empezar a desarrollar lo que se conoce como la civilización. Entonces, de estos primeros tiempos es de los cuales ahora vamos a hablar. Las formas de ver la historia siempre van a ser diferentes. Estas formas de presentar nuestro desarrollo sociocultural en, en líneas de tiempo, digamos, es una manera didáctica de hacerlo. Pero hay que entender, como dije al principio, nosotros no somos los únicos que vivimos y nos desarrollamos en un lugar de manera lineal, sino más bien más allá, en el norte, en el centro, en el sur, en la costa, en la selva, etc., hay otros grupos humanos que van a contribuir a que estos desarrollos locales del Cusco puedan afianzarse y prosperar, ¿ya? Entonces, los estadios más antiguos de la civilización, los primeros, van a ser Marcavalli y Chenapata en el caso del Cusco, ¿ya? Entonces estamos hablando más o menos de 1000 años antes de Cristo y de 800 años antes de Cristo. Ahí es donde va a empezar nuestra travesía, digamos, histórica en el Cusco. Obviamente que van a haber otros desarrollos más antiguos que van a ser, digamos, los que les van a dar la génesis a estos grupos humanos. Bien, empecemos. Cuando hablamos de textilería, en el caso del Perú y en el caso del Cusco,
los procesos van a ser en cierta medida similares, sino que los tiempos van a cambiar, ¿ya? Ahora, hay que entender que la textilería es un legado importante, un legado fundamental, una práctica muy, muy antigua. Pero para que se dé hacia más o menos 6.000 años antes, ha tenido que haber antes muchos procesos de descubrimiento de la fibra, transformación de la fibra, tintura de la fibra, el logro de herramientas, de técnicas, etcétera, etcétera, se ha tenido que dar desde mucho, mucho más antes. Entonces, las formas de desarrollar la textilería van a darse desde la antigüedad más remota, ¿no es cierto? Entonces, las evidencias de estas las vamos a encontrar principalmente en la zona de la costa, ¿no es cierto? Pero también ha debido y debe de haber evidencias en la sierra y en la selva. Pero en muchos de los casos, por cuestiones climáticas, por deterioro, por fenómeno de las lluvias, erosión, etcétera, etcétera, estas no han llegado a nuestro tiempo y por lo tanto no tenemos, digamos, evidencias de todo el territorio, sino más bien solamente de la zona de la costa. Ahora, para que se dé la textilería, o lo que se conoce como textilería, el principal insumo va a ser la fibra. En este caso tenemos dos tipos de fibras, es decir, fibras de dos tipos de origen. La primera que viene de los camélidos sudamericanos, es decir, de la fauna, y la segunda que viene de elementos de flora, es decir, son fibra de origen vegetal. Entonces, cuando hablamos de la primera, del primer grupo, estamos hablando de la fibra de la llama, del guanaco, de la alpaca, de la vicuña, principalmente en el tiempo antiguo. Y en la actualidad, desde el llegado de los españoles, también la intromisión de la fibra de la oveja, ¿no? Pero bueno, en cada contexto estas fibras van a tener sus propias connotaciones, su propio valor, su propio simbolismo, sus propios colores, etcétera, etcétera. Lo que le van a dar en cierta medida el estatus, la calidad, su valor, etcétera, ¿no? Y en el caso de los vegetales, vamos a referirnos a algunos productos, ¿no? Materias primas como la totora, como el maguey o pagpa y el algodón, ¿no? De los cuales el más versátil, variado por su finura, por su coloración, etcétera, etcétera, va a ser el algodón. Pero estos dos también van a ser, digamos, junto con el algodón, las fibras más utilizadas a nivel nacional. Entonces, una de las muestras más antiguas de nuestra patria va a ser el uso del maguey, ¿no? Y lo vamos a tener en lo que se llama la xicra. La xicra no es otra cosa que cestos de tejidos en pagpa a manera de redes, donde se van a acumular piedras y las cuales van a servir de cimentación y van a darle el valor antisísmico a los edificios de Caral, por ejemplo. De igual manera vamos a tener el algodón en la costa, principalmente en el sur, ¿no es cierto? Donde vamos a ver estas muestras de gasa, por ejemplo, hechas por Paracas, por Nazca, etc. Y en el caso de la sierra, este, los tapices, los puncus, lignas, otras mantas, etc.,
hechas con fibras de camélidos sudamericanos, principalmente la alpaca. Para iniciar el desarrollo de la textilería también se necesita de tecnología, en este caso los telares. Hay diversos tipos de telares, como estamos viendo, el telar de cintura, que se ha difundido por todo el territorio nacional, ¿no es cierto? Y ha quedado preservado en la cerámica su representación, ¿no es cierto? Pero también existen otros tipos de técnicas, ¿no? Como el de telares verticales, el telar de 4 estacas, ¿no es cierto? Y complementario a ello van a haber también herramientas diferentes que van a ser encontradas en los sitios arqueológicos. Ahora, las técnicas más principales son estas, ¿no? El tapiz, la cara de urdimbre, tela llana, brocado, gasa, doble tela, sarga, teñido en reserva, tridimensional, anillado, tie-dye, el arte plumario, el bordado y un tejido a la aguja. Ahora, en un tejido simple llano hay dos formas de fibra, ¿no? Uno, que es la urdimbre, que le da el sentido, digamos, direccional al textil, y la trama, que es la que le da, digamos, la coloración y la firmeza, ¿no? Porque va a encerrar a los hilos que son parte de la urdimbre en una unidad que es la tela, ¿no? Y la primera forma de tela es la tela llana, es decir, hecha en un solo color, pero que puede ir cruzando un hilo a la vez. En otros casos, dos y dos, ¿no es cierto? Lo que le va a dar un acabado, una textura diferente. Se puede jugar de diversas formas, 3x2, 3x3, 2x2, 1x1, no sé, de tal manera de que la superficie del textil va a tener una textura especial, ¿no? Eso es, digamos, la forma básica. Ahora, después se pueden unir textiles llanos de distintas coloraciones, ¿no? Lo que se va a llamar como urdimbres discontinuos, y que a la vez van a dar efectos visuales interesantes, ¿no? Al oponer, digamos, dos tejidos llanos de distinto color, se generan movimientos, digamos, o efectos visuales, ¿no? En cromatismos, en formas, etc. Otra forma también es el brocado, cuando a un tejido llano se le superpone un hilo de otros colores, ¿no? Dándole formas y volúmenes, hasta texturas, ¿no? Eso también es importante. Puede haber formas de aves, de flora, de seres humanos, rostros, etc. Luego tenemos el tie-dye, que no es otra cosa que el teñido, ¿no es cierto? Lo que ahora se llama en nuestra época el batik. ¿Cuántas personas habrán teñido sus polos con anilina? Esa misma técnica, esos mismos procedimientos de enrollado, de atado, de teñido, ¿no es cierto? Para dar luego efectos colorativos, digamos, o cromáticos a los textiles, los cuales se van a unir y van a formar efectos, ¿no? Generalmente abstractos. Luego tenemos la cara de urdimbre, que digamos es un tejido más o menos llano, pero uniendo distintos, ¿cómo se podría decir?, tonos cromáticos para generar efectos también, ¿no? Generalmente este tipo de textil se usa pues en mantas, en frazadas, en elementos gruesos que sirven para el abrigo, ¿no? Para proveer de
enfrentar al frío, ¿no? Principalmente. Ahora vamos a tener las urdimbres complementarias, que son tejidos de distintos colores, pero que repiten la escena, ¿no? Y que unidos van a dar un efecto parecido al que se da en el pop art, ¿no? Con esto de la serigrafía, por ejemplo, en la actualidad, en el siglo XX, ¿no? Entonces, imagínense este concepto que el pop art ha manejado en el siglo XX, ya nuestros peruanos lo conocían hace muchísimos años, ¿no? Después tenemos el tapiz excéntrico, que une cromatismos y distintos colores de fibra para dar efectos, diseños, ¿no? Y se van a entrelazar. Entonces, como dice acá, es una combinación del tapiz granulado con el tapiz excéntrico, ¿no? Acá hay una suma. En cambio, este sería digamos, el tejido lineal, y acá ya se está haciendo otros efectos, ¿no? La doble tela implica que el tejido va a tener doble color en una cara y otros colores en otra cara, ¿no? Es una suerte de entrelazados que se van a ir haciendo para generar, por un lado, una tonalidad y por el otro, otra tonalidad, ¿no? Esto se va a practicar fundamentalmente en Paracas, en Moche, en Huari, en Chancay e Inca. La gasa es un tejido liviano, digamos, que tiene aberturas para generar que el viento ingrese a la piel y pueda contrarrestar los efectos del calor, ¿no? Principalmente. Eso se va a usar en la costa. Ahora, sobre los orígenes de la textilería, tenemos que se origina más o menos 6.000 años atrás en esta zona arqueológica de Huaca Prieto, y principalmente son tejidos llanos a los cuales se les ha aplicado este color, ¿no? Es decir, a manera de pinturas. Y miren cómo a través del tiempo se ha mantenido esta pintura, más de 6.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, los primeros textiles eran tejidos llanos monocromáticos a los cuales se les aplicaba el color, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, la peculiaridad. Acá vemos, por ejemplo, el cóndor andino y dentro de su vientre una serpiente, ¿no? Como una suerte de suma de deidades, ¿no? El cóndor, que domina los cielos, y la serpiente, que domina los suelos, digamos, hablando metafóricamente. ¿No es cierto? Esta, la del cóndor, que nos une con el cosmos, y esta, la de la serpiente, que nos une a la vida. ¿Por qué? Porque la serpiente representa al agua, a los ríos, ¿no es cierto?, que fertilizan los campos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre las religiones han tratado de hacer dialogar, ¿no?, a sus dioses en procesos, digamos, de unión como estos, ¿no? O sea, aparentemente parece simplemente que es un cóndor que se devuelve una serpiente, ¿no? Pero yo pienso que es una especie de asociación de deidades, ¿no? Habría que ver eso con un arqueólogo. Ahora, los tejidos van a tener significados, van a tener funciones, roles, que simbolizan elementos de estatus, que simbolizan mensajes, ¿no es cierto? Y que se han dado o han llegado a desarrollarse a través de la experimentación, a través de la búsqueda de recursos, materiales, técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las evidencias más antiguas y más valiosas también vendría a ser Paracas. Ahora, los lienzos pintados, como les dije al principio, fueron las formas más comunes de los primeros tiempos, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, los textiles tienen similitud con la iconografía chavín, ¿no? Es decir, ojos de felino, garras de felino, serpientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la textilería también va a ser un elemento, un soporte
donde se van a comunicar cosmovisiones, donde se van a comunicar mitos, leyendas, modos de pensar, modos de concebir la vida, la sociedad, el cosmos, etc. Podrían constituirse en especies gráficas de libros que encierran fe, religión, filosofía, eventos sociales, etc. Ahora, las falsas cabezas son esos elementos textiles a los cuales se les da forma de rostros, ¿no es cierto? Y estos que se van a adosar a los fardos funerarios, ¿no? Principalmente en los enterramientos en la costa, ¿no? Desde Opucaje, desde Huari, desde culturas o civilizaciones del intermedio, ¿no? Ahora, unas formas ya más desarrolladas, en el caso de Paracas, vamos a tener estas representaciones donde se mezclan seres antropomorfos con seres antropomorfos con seres zoomorfos, ¿no? Entonces, estos se van a representar sobre los textiles llanos, ya no con pigmentos, sino con el bordado, ¿no? A dar a una diversidad de formas, colores, volúmenes, mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los Paracas van a crear estos seres fantásticos, como les dije, uniendo seres antropomorfos con seres zoomorfos y etcétera, y generalmente bordados o en otros casos volumétricos, ¿no? A manera de esculturas o relieves, ¿sí? Y donde se van a intercalar en los textiles las imágenes a manera de dameros, ¿no? Ustedes notan ese efecto a la distancia. Estos elementos que vemos acá no son otra cosa que estas representaciones puestas en posiciones diferentes, ¿no? Entonces, para dar efecto. Y alrededor, otro color para enfatizar esa composición, digamos. Generalmente los textiles de Paracas van a ser usados en los enterramientos, ¿cierto? Y gracias a eso va a llegar hasta nuestros días. Ahora, después de Paracas va a venir Nazca, ¿no? Y las demás civilizaciones. Y cada una de ellas va a tener su propia iconografía, es decir, sus propias imágenes y sus propios significados, ¿sí? Y muchas de estas también van a ser representadas en los objetos cerámicos, ¿sí? Entonces, vamos a tener representaciones abstractas, geométricas, ¿no es cierto? O también representaciones más figurativas, más narrativas, de la vida cotidiana de los antiguos pueblos, ¿no? Y como les dije, estas imágenes van a transitar del textil a la cerámica, ¿cierto? Como una suerte también de guardar la memoria de las imágenes y de sus significados, que lamentablemente en muchos de los casos no los conocemos, ¿no? Entonces, estas formas van a viajar en todo el contexto nacional. Ahora, ¿qué cosas o qué tradiciones textiles se practican en cada zona? En la costa, por ejemplo, tenemos el tapiz ranurado, en la sierra el tapiz excéntrico, también en la costa los tejidos de algodón, de igual manera los tejidos que combinan ambas fibras, ¿no? Tejidos de algodón y fibra de camello en la costa. En la sierra, los tejidos en patrón de urdimbre en fibra de camello. En la selva tenemos tejidos de algodón y arte plumario o combinados, o también arte plumario propiamente dicho en la zona de la costa. Ahora, en cada sociedad los especialistas van a ser diferentes grupos humanos. Por ejemplo, en Taquile, los varones; en Chincheros, las mujeres, ¿no? Igual en otros aspectos, ¿no? Van a haber especialistas en arte plumario, especialistas en el manejo de fibra vegetal,
especialistas en tintes vegetales, o especialistas en tejidos pintados, ¿no es cierto? Entonces, eso se va a ir dando como una forma de proveer, digamos, especialistas específicos en distintos lugares, ¿no? O sea, si nosotros recorriéramos el Perú, hiciéramos un inventario de las especialidades y de qué grupos humanos hacen esas especialidades, nos vamos a dar cuenta de que en la antigüedad precolonial las poblaciones enteras tenían estas especializaciones, ¿no? Si ustedes van a Rafchi, por ejemplo, en Cusco actualmente, la especialización de toda la comunidad es la cerámica. O si vamos a San Pablo, la especialidad de esa población va a ser la orfebrería. O si vamos a San Pedro, la especialidad va a ser la carpintería. O si vamos a Coto, por ejemplo, la especialidad va a ser la escultura en piedra, los tallados en piedra, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo las especializaciones han sido vitales en el mundo andino y han llegado hasta la actualidad. Claro, están corriendo el riesgo de desaparecer, pero habría que darles ese impulso, ¿no? O por lo menos estudiarlos. Ahora, en el caso de la textilería, los productos textiles van a tener un gran valor, van a ser simbólicos también, porque van a aparte de comunicar las relaciones entre los seres humanos y los recursos, también van a narrar historias, van a narrar mitos, leyendas, etc. Y eso va a tener un simbolismo y un significado para las personas o grupos humanos. Por eso es que muchas veces se considera como elementos de obsequio, de reciprocidad. Cuando ustedes han visto, ¿no? Cuando llega un presidente, ya sea del Perú o del extranjero, siempre regalan un poncho, una manta, una guía, pero algo de valor, porque representa valor y simboliza estatus también. Entonces, las representaciones en la antigüedad han tenido significados, ¿no? Es decir, han contado una historia, han transmitido un mensaje. Muchas de estas a veces las podemos descifrar, como en el caso de esta, ¿no es cierto? Y hay otras que no las podemos descifrar, o que no las entendemos. Entonces, eso también es trabajo, digamos, de la historia del arte, el leer los significados. Aquí está la muestra de lo que les dije antes, ¿no? Los fardos funerarios adosados a cabezas falsas, ¿no es cierto?, para dar la sensación de que el difunto está ahí, permanece vivo, ¿no es cierto? Y estas falsas cabezas también van a ser representadas en los cerámicos, ¿no? Como en esta de Wari. O también las formas textiles se van a transferir a los tocados, a los cascos de los soldados, por ejemplo, en la época precolonial, ¿no? Estos tocados, por ejemplo, de la costa, de la sierra, de la selva, que van a dar cuenta de un estatus, de una especialidad, de una función que desarrolla el individuo que la usa. Es decir, cualquier tocado yo no me la puedo poner porque no es así. Cada tocado puede ser para un jefe o curaca, puede ser para un jefe del ejército, puede ser para un sacerdote, puede ser para un maestro, no sé. Entonces, es como ahora, ¿no? Por ejemplo, los militares tienen su uniforme, solo ellos se ponen. Un general no puede ponerse el traje de un subalterno, no puede usar los colores de otra institución. Entonces, igual, ¿no? En la antigüedad, cada elemento tenía un uso, una función específica. Y van a tener diferenciaciones tanto en la sierra como en la costa, ¿no? O sea, los materiales van a reflejar, digamos, las necesidades de la zona. Ahora, los uncus van a ser también elementos vitales, son los trajes de las
de los gobernantes incas de distintas regiones, ¿no? Y por eso en cada región van a tener colores, imágenes y significados diferentes, ¿no? En algunos casos se han encontrado pues, miniatura como elementos simbólicos en los enterramientos, ¿no? Que van a darle un valor especial a ese enterramiento, a ese personaje que está en ese, digamos, ajuar funerario, ¿no? Ahora, la mayoría de las imágenes cuentan escenas, mitos, leyendas, tradiciones, actividades, etcétera, ¿no? Y como ya les dije, van a ser obsequios y van a ser formas de interactuar regiones con regiones, ¿no? Ahora, varios conceptos se van a jugar en un textil, donde se va a jugar el comprimir con el expandir, ¿no? El comprimir con el expandir los opuestos, es decir, el claro, el blanco y el negro, por ejemplo, con imágenes que se van a encajar, disposiciones diagonales, personajes desestructurados, como en este caso, ¿no es cierto? Para dar efectos más ricos, digamos, ¿no? En el producto final. Ahora, los mantos van a cumplir una función como parte del indumentario, ¿no es cierto? Ahora, como vemos, los fondos van a ser colores oscuros como azul marino, rojo, ocre, negro, y van a tener un borde grueso. Ahora, las imágenes repetidas van a ser generalmente bordadas, ¿no? Estos elementos que les había dicho antes que mezclan seres antropomorfos con formas zoomorfas, ¿no? Se han llegado a descubrir hasta 190 tonalidades de hilos de lana, ¿no es cierto? Las figuras van a ir alternadas y van a presentar esquemas de Daniel, etcétera, ¿no? Y cada figura va a narrar una historia de fiereza, de violencia, de temor, etcétera, ¿no? Ya les había hablado de los incus, en cada zona va a tener una configuración, un cromatismo diferente, se van a expandir, va a seguir existiendo estos los tejidos pintados, principalmente en la costa, ¿no es cierto? Y vamos a tener también estos tipos de tejidos reticulados, ¿no es cierto? Principalmente para aquello que conocemos como las gasas, ¿no? O las representaciones van a ir a ser plasmadas también en objetos cerámicos. Y los incus, en el caso de la costa, también van a tener sus propias comunicaciones, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de imágenes, coloraciones que van a tener especial significado, ¿no? Y uno de los elementos muy significativos van a ser los tocapos. Estos tocapos que para muchos representan escritura, poco traducido, poco explicado. Una de las estudiosas más importantes ha sido Diane Silverman, que ha hecho acercamientos a los estudios y a los significados de los tocapos, ¿no? Los tocapos, como ya dijimos, son símbolos que se van a poner en los uncus, que son los trajes de los gobernantes. Los tejidos también se van a relacionar por el uso de los hilos a los quipus. Los quipus van a ser símbolos, digamos, de comunicación, de registro de información, y van a estar asociados a aquello que se llama el Jairo, esos pagos a la tierra, esas ofrendas que se hacen en los enterramientos, etc., ¿no? Y también hay que tener especial cuidado del significado del rol de la mujer en el desarrollo de la textilería, principalmente, y en el uso de los productos textiles, ¿no? Principalmente de las mujeres, digamos, que han pertenecido a la élite gobernante, ¿no? Entonces vamos a tener muchos símbolos, vamos a tener muchas formas, muchas técnicas, etcétera, que cuando lleguen los españoles van a cambiar. Es decir, se van a usar las mismas técnicas, pero van a usarse otros significados, van a cambiar muchas de las cosas en sus imágenes. Si antes representaban dioses, ahora van a representar cristos. Si antes representaban flora, fauna, ahora van a representar letras,
occidentales, etc. Va a haber una readaptación de las imágenes, de los usos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también va a generar la desaparición de la iconografía prehispánica, va a haber pérdida de tradiciones, van a desaparecer variedades de camélidos, etcétera. Y vamos a llegar hasta nuestros días, ¿no? Lo importante es de que todavía pervive esta tradición. Hay que hacer de que no desaparezca, de que permanezca, de que se sepa más de esto y que podamos continuarla y desarrollarla y darle su valor fundamental. ¿Ya? Seguidamente vamos a hablar de la cerámica. La cerámica va a tener, digamos, un material importante que es la arcilla, pero sumada a otros elementos, ¿no? Como el agua, los desgrasantes, los pigmentos, el fuego, etc. Y lo que va a dar producto a los objetos cerámicos. Estos objetos cerámicos van a tener un uso cotidiano o un uso ceremonial y ritual. Cotidiano, principalmente platos, ollas, vasos, etc. Y ritual, aquellas que están relacionadas con ceremonias religiosas, con actividades socioculturales grandes como las fiestas, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, las técnicas más importantes van a ser el modelado por presión, ¿no es cierto? Modelado por presión, modelado por paleteado, cuando se usa un elemento para golpear e ir adelgazando la superficie de la arcilla, el modelado por el enrollado o espiralado, ¿no es cierto?, aquí, y el modelado por placas con el uso de moldes, ¿no? Entonces, tenemos esos. Ahora, los alisados. Hay alisados diferentes, ¿no? O sea, se van a tratar en la superficie de los objetos cerámicos. El alisado es la búsqueda de suavidad que se le va a dar a la superficie arrastrando los dedos de la arcilla fresca. El pulido implica frotar un objeto duro sobre el objeto cerámico, ¿no es cierto? Y el bruñido es el mismo elemento, pero ya llegando a obtener un brillo en la superficie del objeto cerámico, y el engobe no es otra cosa que la aplicación de pigmentos de otros colores sobre la superficie del objeto cerámico. Ahora, la morfología no es otra cosa que las formas, ¿no? Los vasos, utensilios, cuencos, platos, ollas, vasijas con boca ancha, vasijas con boca alargada, cántaros, etc. Y cada forma va a tener una función. El recipiente, de contenedor de algo, ¿no es cierto?, para la alimentación cotidiana, para las fiestas, para los rituales, etc. Ahora, la decoración va a combinar distintos elementos. En algunas formas primigenias, en las representaciones con incisiones, después las representaciones con aplicaciones de engobes, es decir, de colores, de tierras naturales. Y en algunos casos se va a mezclar el engobe con aplicaciones escultóricas. Entonces es diversa la forma. Ahora, las representaciones o elementos decorativos van a ser naturales, ¿no es cierto?, es decir, de personas, flora, fauna, o también representaciones geométricas, ¿no?, como se ve acá, o en algunos casos combinando representaciones geométricas con elementos escultóricos. Entonces vamos a tener acá desde el principio, ¿no es cierto?, algunas muestras de arte en el Cusco, principalmente de la cerámica, ¿no?, donde se usan incisiones, donde se usan pigmentos, donde se usa la técnica del enrollado, ¿no es cierto?, y distintas formas de hacer representaciones usando caracoles, usando punzones, usando engobes, etc.
o también la elaboración de elementos más escultóricos, como esta Venus de Chanapata, ¿no es cierto? O estas escudillas, que son recipientes para alimentos probablemente, que tienen representaciones incisas que, digamos, un poco nos vinculan con el agua, con la vida, con lo que simboliza la vida o representa el agua como elemento fundamental para la vida. O aquellos elementos donde los cántaros se van a ir ionizando, ¿no? Porque les van a dar la connotación de seres vivos, ¿no es cierto? Esta es una vasija, por ejemplo, Quilque, que es la Inca, y finalmente la civilización inca, que digamos es la cúspide del desarrollo en esta tecnología, ¿no? Que tenemos el árima, ¿no? Que tiene base cónica, cuerpo globular, cuello largo y boca ancha, dos vasijas, dos asas a los costados y representaciones de flora, ¿no? Figuras geométricas. Este es el famoso Raki, que es un elemento también vinculado con la fertilidad, ya que solo crece cuando hay abundancia de agua. Y esta es una representación, digamos, simplificada de un rostro de felino. Entonces, hemos llegado al final. Este trabajo lo hemos hecho con el apoyo de Rommel Ángeles, que es arqueólogo, Francisco Stasny, que es historiador del arte y ha fallecido, tomado información de su libro, y de la tesis de Janet Villacorta Oviedo de la UNSA. Entonces, hasta aquí esta presentación. Cualquier consulta, por favor, me la hacen llegar por el WhatsApp para poder apoyarlos.